tres principios importantes con respecto a las historias y cómo hacer que las historias sean estratégicas. Principio importante número 1, siempre, y aquí voy a reforzar de nuevo, siempre las historias personales son mucho más impactantes y mucho más memorables que las historias de otros. Yo podría haberles contado una historia de Steve Jobs, puede ser. Podría haberles contado una historia y creo que lo hice en un video anterior, de un corredor, de Roger Bannister. Y que no estoy diciendo que esas historias no nos sirvan, pero siempre las historias personales generan mayor impacto. Uno, porque es una historia nueva, es una historia tuya. Y ya la novedad de la historia genera una cierta curiosidad por saber más. Y dos, cuando uno comparte historias personales, las emociones y nuestra tonalidad y nuestra corporalidad tiende a fluir mucho más naturalmente, porque es nuestra historia. Entonces, el principio número 1 en convertirse en un buen storyteller, en un buen contador de historias, usen historias personales. Historias personales tienen de montón. Incluso yo empecé a hacer el ejercicio hace un año de empezar a escribir todas las historias de lo que pasaba a mi alrededor, y créanme que hoy tengo, acá mismo en mi computador, tengo por lo menos unas 100 historias que he ido encontrando en mi vida. Historias no netamente donde uno es el protagonista, historias donde a veces mi hijo es el protagonista, mi esposa o una persona con la cual estoy trabajando, un cliente o algo que uno ve en la calle. Pero uno es parte de la historia porque lo está viviendo, y esas son tus historias. Y mi primer desafío, como principio importante, si ustedes se quieren convertir en buenos storytellers, es: encuentren historias, búsquenlas, anótenlas y cuéntenlas, sus historias personales. Principio número 2, y que esto es un principio importante para darle mayor credibilidad a su historia, la especificidad, que es: mientras más específico sea la historia, más relevancia y más credibilidad le da. Un ejemplo, yo les podría haber dicho, hace algunos años atrás, me subí al metro y haber contado mi historia. Pero cuando yo les digo, hace un poco más de 4 años, era un día lunes, a las 8:30 de la mañana, ya el hecho que ya haya dado esos niveles de detalles hace que al final la historia sea más creíble. Entonces, más detalles, ser más específico, le da más credibilidad a tu historia. Y principio número 3, que esto también hay que saber tener un equilibrio, no sobreusarlo, pero tener diálogos en la historia, como por ejemplo la historia que yo les conté de mi experiencia en el metro, cuando yo estoy escuchando al tipo hablar por teléfono y él le está hablando a su amigo diciéndole que está chato el trabajo, que odia a su jefe. Eso es un diálogo, cuando una persona está teniendo una conversación con otro. Y esa parte del diálogo también genera mucha curiosidad e interés, porque cuando yo cuento un diálogo es como que estoy trayendo a la persona a la conversación. Y cuando uno está contando una buena historia, lo que el otro quiere, como les dije al principio, no es solo escucharla, sino ser parte o vivir. Los diálogos te ayudan en eso, te ayudan a que tú no solamente escuches, sino que seas parte de la historia, como un cómplice de ese diálogo interno que está sucediendo. Entonces, esos 3 principios para empezar: recordar siempre poner mayor énfasis en las historias personales, ¿ya? Ser específico en ojalá fecha o si te sucedió algo a las 8:30 de la mañana o un día lunes en la tarde. Mientras más específicos sean esos detalles, más credibilidad le das a tu historia. Y 3, los diálogos. Yo creo que un sano equilibrio en una buena historia, porque también en la historia hay narración, pero es un 40-60, donde hay un 40% de diálogo, porque la narración también le va dando un hilo lógico a tu historia, pero los diálogos van deteniendo la historia y van conectando a la persona en el momento, como que está viviendo esa experiencia contigo, como que está en esa conversación contigo.